Buenos días, hoy es jueves 23 de abril, lo señalo en mi calendario y marco las actividades que hice ayer miércoles. Para el día de hoy tenemos 4 actividades, vamos a comenzar con la obra de teatro. Hoy les voy a explicar qué es una obra de teatro. Es como una historia, pero no es como un cuento. Va a tener elementos diferentes que va a ser especial a la obra de teatro y que yo me voy a poder dar cuenta que es una obra de teatro. Las obras de teatro pueden ser con personajes humanos, como nosotros, o con títeres. Los títeres se fabrican, puede ser con un calcetín, con algún material que le puede poner algún palito, entonces pueden ser los títeres de diferente manera. La obra de teatro que vamos a hacer, que les voy a explicar, va a tener varios elementos, ¿sí? Si se dan cuenta, tengo aquí los elementos y aquí tengo el ejemplo. Si ustedes recuerdan, cuando lo hacíamos en clase y anotábamos la definición o el concepto, si se acuerdan que estos dos puntitos significa que vamos a anotar lo que significa esta palabra. Y eso significa que vamos a anotar el concepto. Nosotros los hemos buscado en el diccionario o yo les he ayudado a encontrar la definición de estas palabras. En esta ocasión yo les voy a ayudar a encontrar la definición de estas 5 palabras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir primero personajes en su cuaderno sin antes olvidar la fecha y el título. Pónganle pausa al video si aún no tienen la fecha y el título. Ahora sí, después de que tengan la fecha y el título, anotan personajes, 2 puntos. Recuerden que lo anotamos todo con rojo porque vamos a escribir lo que significa. Después de 2 puntos, les voy a dictar, ¿sí? Recuerden ir escribiendo. Ustedes ya saben perfectamente tomar un dictado. ¿Qué significa personajes? Personajes, 2 puntos y seguido. Un ser ficticio inventado para salir en una obra. Repito de nuevo. Un ser ficticio inventado para salir en una obra. Hasta ahí ponemos puntito. Dejamos un espacio para que no se junten ambos conceptos o ambas definiciones. Abajo ponemos titiriteros. Suena un poco chistosa esta palabra, ¿verdad? Anotamos titiriteros. Igual con rojo y escribimos los 2 puntos. Si se atrasaron un poquito no pasa nada, le pueden poner pausa. Ahora sí les dicto titiriteros. Persona que maneja títeres. Lo anotamos, recuerden que ya el significado lo anotan con lápiz, únicamente con rojo es la palabra. Repito, titiriteros, 2 puntos. Persona que maneja títeres. Títeres lleva acento en la I, títeres. Bien, ahora dejen un espacio para que no se junte con diálogos. Diálogos, 2 puntos, y ahí ahorita vamos a escribir. Si se dan cuenta, diálogos tiene acento en la A. Bien, diálogos, 2 puntos. Es lo que debe decir cada personaje. Repito de nuevo. Es lo que debe decir cada personaje. Bien. Pasamos a la penúltima palabra que es acotaciones. Acotaciones, 2 puntos. Si se dan cuenta, acotaciones es con C, no con S. Bien. Sugerencias para actuar. Repito, sugerencias para actuar. Bien. Dejamos un espacio y terminamos con escenografía. Fíjense cómo se escribe escenografía. Aquí tiene 2 letras juntas para que se den cuenta cómo se escribe escenografía y lleva acento en la I. Escenografía, 2 puntos. Elementos necesarios para representar una obra. Está un poquito larga. Repetimos. Elementos necesarios para representar una obra
de teatro. Bien, ponemos puntos. Si aún no han terminado de escribir escenografía, le pueden poner pausa para que la terminen de anotar. Ahora sí. Estos elementos debe de tener una obra de teatro. ¿Quiénes son los personajes? Las personas, los animales que van a actuar en esa obra de teatro, ¿sí? Como por ejemplo, aquí yo anoté el pedazo de una obra de teatro. Esto no es necesario que lo escriban, yo lo estoy poniendo para que yo les explique estos 5 elementos. ¿Cuáles son los personajes? Entonces, las personas, los animalitos, los objetos que van a actuar en esa obra de teatro. En esta pequeña parte de la obra de teatro, los personajes los encontramos aquí. ¿Cuáles son? Un ratón y una ratona. Entonces, si lo vamos a hacer con títeres, ¿qué títeres debemos de hacer? Títeres de un ratón y de una ratona. Esos son los personajes. Después de los personajes hay algo interesante que se llama titiriteros. Los titiriteros son las personas que manejan el títere, que van a utilizar el títere, que van a ser la voz del personaje y que van a estar manipulando ese títere que se vaya a hacer del personaje. Por ejemplo, si vamos a hacer una obra de teatro y alguien va a ser el ratón, esa persona que va a manejar el títere del ratón se le llama titiritero. Después, otro elemento de la obra de teatro son los diálogos. Los diálogos va a ser lo que el personaje va a hablar o va a decir. Por ejemplo, el ratón. Nosotros no leemos ratón , no leemos ratón, porque ya sabemos que el ratón es el personaje. Lo único que vamos a leer es el diálogo. El diálogo está después de los 2 puntos. No tarda en llegar mi invitada. Ese es el diálogo. Es decir, lo que va a hablar el ratón. No tarda en llegar mi invitada. ¿Sí? Eso es lo que le toca decir al ratón. Y entonces después a lo mejor la ratona contesta y esos van a ser los diálogos. Lo que le corresponde decir a cada personaje. Importante y algo que no habíamos visto que es muy nuevo. Las acotaciones. Las acotaciones siempre van a venir en paréntesis. Estos son los paréntesis. Los voy a anotar aquí para que sepan cuáles son los paréntesis. Estos son los paréntesis. Y por lo general siempre las acotaciones, aparte de venir en paréntesis, vienen de otro color. Por ejemplo, aquí es en rojo. Dice, se dirige al público. Las acotaciones tampoco se leen, ¿sí? Tampoco se leen. Las acotaciones es lo que sugieren que el títere o el personaje haga como parte de la actuación. Se dirige al público. Entonces el ratón no, si el público está de este lado, si ustedes son el público, el ratón no va a decir, no tarda en llegar mi invitada, porque ¿qué le sugiere hacer? Se dirige al público. No tarda en llegar mi invitada, se está dirigiendo al público. Esas son las acotaciones, las sugerencias de actuar. ¿Qué pasa si dice el ratón? Ven, vamos a jugar. Y en la acotación dice, brincando. Ven, vamos a jugar. Ya estoy brincando porque la acotación me está diciendo que debo de brincar y es parte de la actuación. Pero no dice, ven, vamos a jugar brincando. No dice, lo hace. Ven, vamos a jugar. Esas son las acotaciones, las sugerencias de cómo se va a actuar, ¿sí? Esas son las acotaciones. Y terminamos con la escenografía. Esto es muy importante al inicio, cuando preparamos la obra de teatro. Dice, escenografía, habitación de casita de campo. Si nosotros lo vamos a hacer con títeres, atrás podríamos hacer un dibujo. ¿Y qué dibujo vamos a hacer? Lo que nos está diciendo, habitación de casita de campo. Si es una casita de campo, si es una habitación de una casita de campo, obviamente no va a tener televisión, no va a tener videojuegos, ¿sí? Una casita de campo, a lo mejor una chimenea. Nosotros ya vimos Yerba Santa. ¿Qué cosas había en Yerba Santa? Había un comal, había un metate, había un molcajete. Pues bueno, eso va a tener la habitación de la casita de campo. Bueno, a lo mejor no la habitación,
porque esas cosas son de cocina, pero va a tener cosas similares, no como una televisión o un PlayStation, ¿sí? Entonces, eso es la escenografía y estos son los 5 elementos de la obra de teatro. ¿Qué es lo que van a entregar ustedes de trabajo? Solo esto, ¿sí? Yo ya les dicté los conceptos, entonces nada más entregan el significado de las palabras que yo ya les dicté con el título y con la fecha. Otra de las actividades que deben de hacer es la hoja de trabajo de la multiplicación. Hemos hecho estos trabajos muy a menudo en clase, ¿sí? Primero con suma y luego con multiplicación. Viene un ejemplo muy claro. Unos zapatos, otros, luego otros, otros y otros. Vamos sumando de 2 en 2. 2 más 2 más 2 más 2 más 2. ¿Cómo va a ser la multiplicación? ¿Sí? ¿Cuántos zapatos tiene cada par? 2. ¿Cuántos pares hay? 5. 2 por 5. ¿Cuánto es 2 por 5? 10. ¿Cuántos zapatos hay en total? 10. Así es como van a ser los ejercicios. Muy sencillos. Y también hay una lectura llamada Pan de Muerto. La van a leer, van a contestar las preguntas. No es necesario que las escriban en su cuaderno, la van a hacer aquí. Dice que hagan con plastilina un pan de muerto, como si ustedes deben de conocer el pan de muerto, es una tradición mexicana. No es necesario hacerlo, quien tenga tiempo de hacerlo para divertirse, distraerse un poco lo puede hacer, pero no es necesario hacer esa actividad, solo leemos y contestamos las preguntas. Bien, va a haber otro video en donde hacemos la última actividad de cómo son los sonidos. Entonces, en el siguiente video van a poder contestar esa actividad.